Puede grabar. Repito nuevamente para que esté en la grabación. Decía que el asiento contable, el asiento viene a ser todas las anotaciones hechas en un libro de contabilidad. O sea, yo tengo mi libro de contabilidad, ahí voy a hacer todas las anotaciones, todos los movimientos que conciernen al tema de mis egresos, ingresos, pasivos, activos, patrimonio neto. ¿Ok? Todo lo que hemos observado en ese videíto, lo que han estado registrando, eso es un asiento contable. Viene a hacer todas las anotaciones o los registros, si queremos llamarlo así, en el libro de contabilidad. Yo tengo que todos los movimientos de mis egresos, ingresos, pasivos, activos, patrimonio neto, todos esos movimientos los tengo que registrar en un libro. Eso se llama asiento. ¿Ok? Bueno, y hay varios tipos de asientos, ¿no? De movimientos. Por la naturaleza y su destino de su resultado. Tenemos el asiento por naturaleza. Se denomina asiento por naturaleza a toda operación original que realiza la empresa o a todo documento que origina un asiento contable. Asiento por naturaleza, por ejemplo, los primeros movimientos, ¿no? De dónde nace tu capital, tu alquiler, todos los movimientos de inicio de una empresa le llamamos un asiento por naturaleza. Aquellos movimientos o registros de esos movimientos cuando la empresa tiene, digamos, en los primeros pasos de la empresa, ¿no? En los primeros momentos de funcionamiento de la empresa, ¿no? Asiento por destino o transferencia. Es la transferencia de los asientos por la naturaleza de las cuentas de gastos al centro de costos, cuentas de elementos y cuentas de elementos. ¿Qué significa cuenta de elementos 2 y cuenta de elementos? ¿Qué significa esto? Cuando empiezo yo, digamos, a hacer ciertas transferencias, ¿no? Como su propio nombre lo dice, no voy a transferir estos asientos, ¿no es cierto? Digamos, a cuentas por pagar, al centro de costos. Cada empresa tiene que tener un centro de costos, ¿no es cierto? Es el centro donde yo voy a manejar todo mi tema económico, mis finanzas, ¿no es cierto? Entonces, en ese centro, yo voy a hacer un movimiento que voy a transferir movimientos, ¿no? A mi centro de costos. Las empresas grandes, digamos así, por un Incafarm, todo eso, manejan su centro de costos. Manejan un centro de costos, el tema nuclear, que me va a permitir manejar toda la operatividad comercial, toda la operatividad financiera, ¿no? Y es ahí donde yo, todos los movimientos de mi asiento diario, en algunos casos voy a transferir a mi centro de costos. ¿Ok? Bien. Luego tenemos los asientos simples, asientos compuestos y asientos mixtos, ¿no? Los asientos simples son asientos contables que están conformados por una cuenta deudora contra una cuenta acreedora, ¿cierto? Los asientos compuestos, asientos contables conformados por dos o más cuentas deudoras contra dos o más cuentas acreedoras, ¿no? Y los asientos mixtos, asientos contables conformados por una cuenta deudora contra dos o más cuentas acreedoras, ¿no es cierto? Bien. Entonces, es muy importante entender esta clasificación, estos tipos de asientos, ¿no es cierto? Que son los registros, básicamente, ¿no? Son los registros que nosotros, digamos, debemos de hacer en un libro de contabilidad. Entonces, lo que me interesa a mí, chicos, es que entiendan lo siguiente, ¿ya? Para el examen. ¿Qué cosa es un asiento contable? ¿Sí? Ahí está su definición. Me interesa saber qué cosa se registra, ¿no? ¿Cuáles son estos movimientos, ¿no? Hechos en un libro de contabilidad? Obviamente, los activos, los pasivos, valor, patrimonio neto, ingresos, egresos, todos los movimientos yo los tengo que registrar. Se llama un asiento contable, ¿cierto? Muy bien. Los tipos también, ¿no? Que hemos visto. Y aquí hay algo interesante. ¿Qué cosa es un número de asiento? Los números asignados a los asientos son correlativos y corresponden a una o varias operaciones de la misma naturaleza. Ejemplo, asiento 1, asiento 2, ¿cierto? Cada tipo de asiento va teniendo un número correlativo, ¿no? Códigos y nombre de las cuentas principales, ¿no? Las cuentas deudoras son el debe y las cuentas acreedoras es en el haber. Resultan de la aplicación de la partida doble, ¿no? La cuenta deudora aparece siempre al lado superior izquierdo, al borde del rayado, y las cuentas acreedoras desde el centro hacia la derecha.
Ambas cuentas principales deben subrayarse con una tinta roja, ¿no? Esto ya se maneja en el libro de contabilidad, ¿no? Luego tenemos los códigos y nombres, ¿no? De las cuentas, importe de las cuentas, ¿no es cierto? Es decir, básicamente lo que a mí me interesa, jóvenes, que aprendan para el examen, es hasta esta parte de aquí, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Los tipos de asiento, qué cosa es un asiento, qué se registra en los asientos, ¿no? Eh, ¿No? Los activos pasivos y obviamente saber qué cosa es un activo, qué cosa es un pasivo, qué cosa es un patrimonio neto, ¿no? Y ejemplo de cada uno de ellos, ¿correcto? Muy bien, entonces ahí terminamos la clase número 10, ¿no? Y esta es la clase número 11, ¿ya? El libro mayor, las transferencias, ¿no? Del libro diario al libro mayor. Vamos a ver un poquito sobre los libros, algo sencillo. Dice, es un libro principal y obligatorio de foliación, o sea, tiene que estar registrado, ¿no? Enumerado, foliado, ¿no es cierto? Doble. Su finalidad principal es de clasificar por cada cuenta o subcuenta, este último para fines de análisis de cuentas, sus partidas deudoras y acreedoras, con el objetivo de determinar el movimiento de cada una de las cuentas o subcuentas con sus respectivos saldos. En este libro se registran todas las cuentas o subcuentas del libro diario, agrupado en cada una de sus cuentas, ¿no? Las partes del debe y del haber. En el libro mayor se emplea un folio para cada cuenta o subcuenta. Cada folio consta de 2 páginas, ¿no? En este caso, la foliación doble. Ahorita vamos a explicar un poquito más al respecto. ¿Cuál es la importancia? Cuando se habla de la cuenta, en el medio contable permite clasificar el activo, el pasivo y el capital y agruparlo de acuerdo a ciertas características de afinidad, permitiendo controlar los aumentos y disminuciones que experimentan las diferentes partidas reales y nominales. El libro mayor constituye un libro obligatorio que debe llevar toda empresa. Este libro agrupa todas las cuentas del activo, pasivo, capital, ingresos y egresos, que son utilizados en una organización para llevar la contabilidad. ¿Correcto? Bien, este es más o menos el formato del libro mayor según la SUNAT. Fecha de operación, número correlativo, descripción, ¿no? De la operación, saldos y movimientos, ¿no es cierto? Este es el libro mayor. Va el periodo, el RUT, apellidos y nombre, denominación y razón social del código de la empresa, ¿no es cierto? A ver, aquí vamos a explicar algo. Libro mayor. Existe un libro diario en el cual yo voy a ir registrando de manera diaria mis operaciones, ¿no es cierto? Mis movimientos. Voy a ir registrando diariamente mis operaciones, mis movimientos, ¿no es cierto? De mis cuentas por pagar, de mis cuentas acreedoras, ¿no es cierto? Todos esos movimientos los voy registrando de manera diaria. Luego yo tengo que hacer un balance, tengo que al final tener una recopilación de estos datos y voy a transferir toda esa información de mi libro diario, los voy a transferir al libro mayor. ¿Ok? Voy a transferir todos esos movimientos diarios, ¿sí? De mis cuentas acreedoras, de mis cuentas deudoras, todos esos movimientos los voy a transferir, o sea, diariamente tengo que ir registrando, ¿no es cierto? Ese es mi libro diario, su propio nombre lo dice, ¿no? Luego, al final, cada tiempo, anual, ¿no? Si fuera el caso, voy a transferir todos esos movimientos a mi libro mayor, ¿no es cierto? Como podemos observar aquí, miren, el modelito, ahí está. Es ahí donde al final, voy a hacer todos los movimientos de mis cuentas deudoras, de mis cuentas acreedoras, ¿cierto? Este libro mayor es un libro principal y obligatorio. O sea, toda empresa debe tener. Aquí se van a registrar todas las cuentas o subcuentas del libro diario. Por eso digo, o sea, hay un libro también aparte, un libro diario. Por el nombre lo dice, ¿no? Es ahí donde todos los días voy registrando, ¿no? Los movimientos, ¿no? Entonces, y al final voy a hacer un consolidado del libro diario y voy a transferir todos esos datos a mi libro mayor, ¿cierto?
Entonces, el libro mayor constituye un libro obligatorio que debe llevar toda empresa. Este libro agrupa todas las cuentas, activo, pasivo, capital, ingresos y egresos, ¿no es cierto? Que son utilizados en una organización para llevar a cabo la contabilidad. ¿Ok? Muy bien. Obviamente, jóvenes, todo esto de acá lo maneja un contador, ¿no? Nosotros tenemos que pagar, si tenemos una botica o una farmacia para que llene este libro, obviamente es un contador. Lo que nosotros estamos haciendo simplemente ahorita es revisando conceptos, ¿no? Aspectos generales. Pero nosotros no vamos a hacer este tipo de trabajo. Esto lo va a hacer un contador, jóvenes. Un contador. Toda empresa tiene que tener un contador, ¿cierto? Lo único que estamos haciendo nosotros es saber qué cosas, ciertos conceptos, ciertas definiciones, aspectos generales, pero no vamos a llenar un libro. Eso lo hace un contador. ¿Los jóvenes? Bien. Luego tenemos la mayorización. ¿Qué cosa es mayorización? La mayorización es la acción de trasladarse sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran en el libro diario, ¿no es cierto? Respetando la ubicación de las cifras de tal manera que si un valor está en el debe, pasará al debe de la cuenta correspondiente, así también de la cuenta que está en el haber, pasará al haber. Esta mayorización es el acto de transferir los datos, de transferir del libro diario al libro mayor, ¿no es cierto? Existen casos de mayorización, existen tres casos fundamentales de mayorización. Mayorización de asientos simples. Los asientos están compuestos por una cuenta deudora y una cuenta acreedora y corresponden al principio de tal a tal, ¿no es cierto? Mayorización de asientos compuestos. La mayorización la mayorización de estas cuentas se refiere a los asientos que tienen dos o más cuentas deudoras y dos o más cuentas acreedoras. Responden al principio de varios a varios, ¿cierto? La mayorización de asientos mixtos. La mayorización de estas cuentas se refiere a los asientos que tienen dos o más cuentas deudoras y una cuenta acreedora, o viceversa, ¿no es cierto? Voy a explicar. Esta mayorización es el acto, es el proceso, ¿no? En el cual, digamos, nosotros vamos a hacer la transferencia, ¿no? La mayorización es la acción de trasladarse sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran en el libro diario. Con eso quiero que se queden. Ese es el concepto de mayorización, ¿ya? Es la acción de trasladarse sistemáticamente, de manera clasificada, los valores que se encuentran en el libro diario, obviamente, al libro mayor, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos la mayorización, dice, es el proceso mediante el cual conforme van apareciendo las cuentas en el diario general, se utiliza una TS para el registro del libro contable, ¿no? Para en ella registrar los valores debitados o acreditados previamente en el libro diario, ¿cierto? Como es lógico, este proceso no se puede dar sin previa disposición de un libro diario en el que ya existan registros. Para ilustrar de manera mejor el proceso de mayorización, vamos a realizar. Hay un ejercicio acá, pero ahí no les voy a... Eso quedaría ahí, de repente, para verlo en la próxima clase. Pero hasta aquí nos quedamos. Escuchen, chicos, la mayorización es el acto de empezar a trasladar toda la información del libro diario, ¿sí? Al libro mayor. Muy bien, voy a hacer un resumen de lo que hemos visto, ¿ya? Voy a hacer un resumen de lo que hemos visto para un segundito. Bien, a ver, les decía, primero que se entienda que toda empresa tiene que tener un libro de contabilidad, ¿no es cierto? Un libro de contabilidad, ¿no es cierto? Los libros existen libro diario y libro mayor, ¿ok? Los movimientos, los registros en esos libros se llama asiento contable. Asiento contable son los movimientos o los registros que yo voy a hacer en esos libros diarios. ¿Me dejo entender? Hay un libro diario y un libro mayor. Para empezar, toda empresa tiene que tener un libro de contabilidad. Existe el libro diario y existe el libro mayor. En el libro diario voy a registrar todos los movimientos, ¿no es cierto? Los movimientos de mi pasivo, de mis activos, todo diariamente, ¿no es cierto? Luego esos datos los voy a transferir a mi libro mayor. Esa transferencia se llama mayorización. Las transferencias, ¿no es cierto? Sistemáticamente de datos. Entonces, nuevamente repito,
tengo, toda empresa tiene que tener un libro de contabilidad. Hay libro mayor, libro menor, libro diario, ¿no? Con su propio nombre dice, todos los días voy a ir registrando los datos, ¿no es cierto? ¿Qué datos voy a registrar? ¿Qué operaciones voy a hacer en este libro? Esos registros, esos movimientos se llaman asientos contables. ¿Qué tipo de asientos contables voy a hacer? Voy a hacer todos los movimientos que conciernen a mis activos, a mis pasivos, ¿no es cierto? A mis ingresos, a mis egresos, ¿no es cierto? Lo voy a ir registrando diariamente. Luego lo voy a trasladar de manera sistemática a mi libro mayor, y eso se llama mayorización. ¿Correcto, jóvenes? Muy bien. Puedes dejar de grabar, si decías, Diego, ya, para finalizar y finalizando.